El sistema público de pensiones es uno de los pilares del estado del bienestar, pero su sostenibilidad ha provocado debates recurrentes a lo largo de los años. El último de ellos tiene que ver con la aprobación de la reforma de las pensiones que ha sacado adelante el Gobierno, y en la que se ha decidido vincular el cálculo de las pensiones con la evolución del IPC. Lo que se pretende con este cambio es que las pensiones suban cada año en la misma medida en la que lo hagan los precios, para que así los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Pero, ¿qué problemas conlleva esta decisión? El problema está en que la inflación se ha disparado en lo que va de año y ha llegado a alcanzar niveles desconocidos en las últimas 3 décadas. Esto ha hecho que las previsiones del Banco de España apunten a que el IPC podría cerrar el año en el 7,5%, lo que conllevaría que las pensiones crecieran en un porcentaje similar en 2023. Esta subida, de confirmarse, supondría un aumento del gasto en pensiones para el Estado en unos 11.500 millones de euros, lo que incrementaría sobremanera la partida presupuestaria y tensionaría aún más las cuentas de la Seguridad Social. No hay que olvidar que para el pago de las pensiones se dedica el 12% del Producto Interior Bruto del país. ¿Cuántos pensionistas hay en España? Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, en abril se desembolsaron 7.800 millones de euros en jubilaciones, que se repartieron entre un total de 6.240.000 pensionistas. El importe medio que recibieron fue de 1.250 euros. ¿A qué edad puedes acceder a la pensión de jubilación? La edad legal de jubilación ordinaria en España en 2022 son 66 años y 2 meses, en el caso de que se acrediten menos de 37 años y 6 meses de cotizaciones. En cambio, si se superan estos requisitos, la edad de jubilación se rebaja y pasa a ser de 65 años. ¿Cómo se calcula la pensión de jubilación? Para determinar la cuantía de la pensión de jubilación, primero es necesario conocer cuál es la base reguladora del trabajador. Si una persona pretende jubilarse en 2022, se tomarán en cuenta los 25 años de cotización previos a la fecha en la que éste tiene pensado dejar de trabajar. La suma de las cotizaciones de esos 300 últimos meses se divide entre 350, y el resultado de esa división será la base sobre la que se determinará el importe final de la pensión, que se recibirá de forma mensual y en 14 pagas, aunque la cuantía final de esta dependerá, por ejemplo, del número de años que se hayan cotizado y de otra serie de ajustes que se realizarán en función de cada persona. Puede darse la circunstancia de que un trabajador no llegue a cumplir esos 25 años que se requieren, o que no haya cotizado todo ese tiempo de forma continuada, lo que se conoce como lagunas de cotización. En cualquiera de los dos casos, la normativa del régimen general de la Seguridad Social tiene en cuenta unas reglas de integración para estas lagunas, que se complementarán con unas cotizaciones ficticias. Si la pensión resultante de la división que comentábamos antes queda por debajo de la mínima establecida en los presupuestos generales del Estado, que para 2022 está entre los 654 euros y los 689 en función de la situación familiar, esta podrá ser también complementada por el Estado, si el futuro jubilado cumple una serie de requisitos. ¿Son entonces las pensiones de jubilación en España más altas o más bajas que la del resto de los países? El cálculo de las pensiones, a pesar de regirse por una fórmula común, depende mucho de la situación individual de cada trabajador. Además, no todos los países utilizan los mismos elementos para hacer el cálculo. Por ello, una buena forma de comparar las pensiones de jubilación españolas con las del resto de países es a través de la tasa de reemplazo. Esta tasa determina el porcentaje que representa la pensión que va a recibir un jubilado con respecto al salario medio que cobraba como trabajador. La tasa de reemplazo en España es del 89%, muy por encima de la media de los países de la OCDE, que se sitúa en el 62%. Para que países como Italia o Dinamarca se acercasen a un porcentaje similar al español, sus jubilados tendrían que trabajar hasta los 71 y 74 años.